peleas con su familia, o de Lear, de un modelo donde las críticas del poder, las dificultades con la familia llevan a que se rompan las tramas generacionales. Tenemos los estudios médicos del siglo XIX que recién veníamos de plantear, y también tenemos la gerontología como un modelo actual que construye sentidos, que construye nuevas perspectivas y que encontramos que básicamente hoy se instaura como un relato desprejuiciado y laico, en donde su objetivo intenta tratar de evidenciar el monto de prejuicios que la sociedad anterior cargaba. Creo que más allá de que hay suficiente evidencia de que hubo muchísimos prejuicios en relación a ciertos criterios de la vejez, también tenemos que considerar que gran parte del discurso de los prejuicios implica creer que nosotros estamos en el mejor de los mundos, como diría Voltaire, o que estaríamos por fuera de cualquier realidad contextual limitada por otro tipo de prejuicios que pueden aparecer. Con lo cual, en este punto creo que todos podemos pensar cómo se construyen diferencias en los relatos y donde nosotros no estamos exentos de que dentro de algunos años alguien venga a cuestionar cuál fue nuestra particular manera de ver estas cuestiones. Una de las cuestiones centrales que se van a trabajar y donde los gerontólogos críticos americanos como Cole, Moody, Achenbaum trabajaron muy bien y en gran cantidad, fue la delimitación de las edades de la vida, es decir, la diferenciación entre la noción moderna de edad, la cual dividía los momentos vitales con mucha claridad, con ropas diferenciadas, con actitudes, con roles diferenciados. Esto dio lugar a pensar en lo que se llamaron los cajones de la vida, a partir de los cuales un sujeto debía estudiar cuando era joven, trabajar cuando era adulto y retirarse, que de hecho fue la construcción del siglo XIX, el retiro, la jubilación, en la vejez. Es decir, cada edad tenía sus roles claramente implementados, y esto llevaba a un fuerte control social que se evidenciaba, y digo se evidenciaba, se hacía evidente, visible, en las ropas, por ejemplo, donde cada uno tenía ropas diferenciadas. La posmodernidad, en alguna medida, vuelve borrosa esta delimitación, como dice Featherstone y Hepworth, o vuelve irrelevante, como dice Newgart, en las diferencias, y genera un modelo de sociedad que parecería uni-age, es decir, donde hay una sola edad y donde pareciera que cada uno tiene la libertad de vivir como le gusta. Es decir, hoy la crítica a esto es que pareciera que hay un modelo muy hegemónico donde pareciera que todos tenemos que más o menos vivir de la misma manera. Es decir, lo que podría haber dado libertad o lo que da libertad en cierta medida, al mismo tiempo aparece como una demanda que puede llegar a ser mucho más pesada para los adultos mayores cuando tienen que tener ciertos cuerpos, cuando tienen que tener ciertas formas de vida, etcétera, etcétera. Entonces, otro de los escenarios que nosotros vamos a cotejar entre la modernidad y la posmodernidad es el escenario de la salud y el cuerpo. Es decir, el siglo XIX verdaderamente construye la vejez como una enfermedad. Fue una etapa en donde hubo una cuantiosa cantidad de investigaciones, de informes, de libros. Se dice que todos los tratadistas franceses, médicos, Pinel, Durand-Fardel, Charcot, todos trabajaron la vejez porque empezó a considerarse un tema importante. También, al mismo tiempo, lo que generó este tratamiento es que se reduzcan todas las otras perspectivas en relación a la vejez, como podrían ser las perspectivas filosóficas, históricas, religiosas, y que se reduzca a una mirada microscópica, es decir, donde el cuerpo era el que empezaba a hablar acerca del envejecimiento. Esto dio lugar también a una mirada donde toda la normatividad pasaba por la juventud y los viejos quedaban como ese cuerpo separado, normal, que requería de toda una práctica distinta, de toda una especialidad que va a ser la geriatría, que va a atender a esa particular diferencia que traen los mayores. También Cole señala algo interesante, que es que todo este ideal de máxima regulación del cuerpo se va a relacionar con ciertas formas morales, donde aparecería que aquel que se puede controlar,
que puede cuidarse y que puede vivir de una manera sana, seguramente va a tener un envejecimiento sano. Lo cual lleva muchas veces a que aún hoy veamos muchos adultos mayores que pareciera, o muchas de las lecturas de nuestra realidad que llevan a que los adultos mayores vivan cuidando su cuerpo más que cuidando el deseo de vivir. Actualmente aparece una mirada crítica frente a esta idea de la salud igual a la enfermedad. Aparecieron nuevas definiciones como la idea de la salud funcional, es decir, donde la salud no se reduce a un estado, a análisis clínicos específicos, sino que en realidad tiene que ver con los niveles de funcionamiento. En realidad hay toda una crítica al modelo de salud-enfermedad que realizó Canguilhem en su momento y donde se rescata la noción de lo saludable, y en alguna medida también lo que aparece son nuevos términos en Hispanoamérica y particularmente en mi país, en Argentina, aparece la palabra achaque como una nueva forma de describir esta particular relación que tiene el sujeto con su cuerpo en la vejez y que no necesariamente se define como viejo. Asimismo también se empiezan a incorporar nuevas lecturas que dan más lugar a pensar al cuerpo del viejo como un cuerpo de goce, de disfrute, un cuerpo también reformable, es un cuerpo muy ligado a las cirugías estéticas, a estos cuerpos que empiezan a aparecer cada vez como más blandos y más modificables, justamente porque aparece un imperativo estético que se vuelve mucho más fuerte que el imperativo incluso de la salud. A nivel de la identidad psicológica, quizás porque vengo de esta disciplina, donde encontramos una mayor separación de ideas entre el modelo moderno y el modelo posmoderno. En principio, la lectura que había hecho la modernidad acerca de la vejez era una lectura en la cual se suponía que los cambios normales de la vejez implicaban la depresión, la falta de interés, el retraimiento, el egoísmo, el no deseo por los otros, la perversión erótica, es decir, había toda una serie de cambios entre comillas normales que no eran nada normales y que cuando hoy los leemos a lo lejos en realidad aparecen como un listado de patologías. Sin embargo, la normalidad de la psicología de la vejez era una normalidad patológica, podríamos denominar. Lo podemos ver en las lecturas psicoanalíticas que ahondaron sobre esta lectura perversa acerca del viejo, pero que en realidad eran las mismas que aparecían en todas las lecturas de la psicología, y también lo podemos ver en cómo esto se funde con miradas biológicas como las de Weissman o como miradas filosóficas como la de Schopenhauer, en donde el viejo aparece como condenado por esta falta de adaptabilidad, que muchas veces se asocia con la adaptabilidad de los organismos, con este sentido de improductividad, de ser un sujeto que ya no genera no solamente trabajo, sino que no se reproduce más, y que esto implica no solamente un gasto social, sino una amenaza para la especie. Pensemos que desde el siglo XIX Europa ya ve envejecerse. Finalmente tenemos la teoría de la desvinculación, que a pesar de que es muchísimo más tardía, digamos una teoría de los años 60, tiene mucho que ver con todo lo que se había dicho hasta ese momento acerca de la desvinculación natural de los viejos, justamente por esta tendencia al egoísmo y a retraerse sobre sí mismos. La investigación actual difiere en mucho de esta lectura. En realidad es una visión extremadamente optimista, podríamos decir, y positiva. Podemos pensar en toda la escuela de Berlín con el desarrollo de lo que es la sabiduría, en la escuela de Stanford con todo lo que es la teoría de la selectividad socioemocional, en la teoría de Thorstam sobre la gerotrascendencia, el envejecimiento exitoso de Rowe Kahn, es decir, donde aparece una mirada posibilitadora, potenciadora y muchas veces excesivamente optimista. Uno de los ejes que quisiera como discutir es justamente cómo Laura Carstensen, quizás una de las ideólogas centrales del grupo de Stanford, puede modificar la idea de la teoría de la desvinculación, remarcando que sí hay un retraimiento del sujeto de ciertas redes sociales, aunque modifica absolutamente su justificación. Es decir, si para la teoría de desvinculación el sujeto ya no tiene interés, ya su cuerpo no tiene la capacidad y la fuerza para poder seguir vinculándose, lo que va a decir Laura Carstensen es que el sujeto envejecido elige mejor.
y como sabe que le queda poco tiempo, elige por sus afectos. Lo cual es una teoría que tiene mucha fundamentación empírica y todo esto, pero básicamente lo que quiero remarcar es cómo justamente las teorías se van modificando, encontrando en nuestros nuevos esquemas de positividad. De hecho, Laura Carstensen